Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fics. Gracias. Capítulo 41. Espada y alma. Parte 4. El poder menguaba y aumentaba con el trueno de una fuerte tormenta, uniéndose sobre un solo ser. El poder que lo rodeaba era inmenso, de tal manera que era casi completamente abrumador. Ichigo podía sentirlo, la lenta pérdida de su razonamiento, pero se mantuvo firme. Inicialmente, no tenía idea de qué era lo que quería hacer al participar en un conflicto tan grande, pero la respuesta siempre estaba frente a él. Acababa de tener que desviarse fiel a sí mismo. No importaba de qué lado estuviera parado, siempre y cuando estuviera protegiendo a aquellos que deseaba proteger. Ese era todo el significado de su nombre, y si la fuerza era la única forma en que podía lograr ese objetivo, entonces que así fuera, la tomaría y la llamaría suya. Zangetsu tintineó ligeramente dentro de su mano, la hoja de carnicero se había transformado en una forma más elegante, ligera y ágil. Los cuernos que sobresalían de lo alto de su rostro enmascarado se habían vuelto más pronunciados que antes, casi amenazantes en la forma en que reunían franjas de energía espiritual roja y negra. Su boca se abrió gradualmente para liberar una nube de vapor antes de que un aullido atravesara el campo de batalla. Exclamación de cierre, locura, furia, rabia, era una vorágine de energía corrupta que era indudablemente hueca. Vasto Lode, la forma más grande de grandes hoyos después de Atmuchas, fue dominante. Sin preocuparse por los que lo rodeaban, el poder presionó toda el área. El aire mismo parecía distorsionarse, creando líneas finas que inmediatamente presionaron a Ojo y Shinigami por igual contra el suelo. Las venas aparecieron sobre sus cuellos y caras, pero ninguna cantidad de lucha les permitió volver a levantarse. La mayor fortaleza de un hueco no estaba en la técnica fina o la singularidad de la habilidad, sino en algo primario. Nel le enseñó eso. Dar dirección. Dar motivo. Y deja que el instinto se haga cargo. Esta vez estaba listo. Esta vez entendió. En un solo suspiro, liberó los últimos vestigios del poder Shinigami dentro de él, resistiendo la transformación, almacenándolo para su uso posterior. El cambio fue rápido. Confiaré en ti. Estaba mirando la imagen blanca de sí mismo dentro de su mundo interior. Todo lo que obtuvo a cambio fue una ligera sonrisa. Muy bien. Y luego su cuerpo se movía. El aura que lo rodeaba solo se intensificó, llamando la atención de Ojo y Shinigami por igual. Con un paso, solo el zumbido de un sonido de Ojo quedó en el viento. Los ojos de Nel se abrieron en el siguiente instante, incluso el arrancar y los enemigos a su alrededor no eran diferentes. Se interpuso entre todos ellos, creando una marcada división que no podía ser ignorada. Nel jadeaba de agotamiento, la sangre brotaba profusamente de sus heridas y, sin embargo, no mostraba signos de flaquear en sus convicciones. Fue solo después de haber creado un respiro temporal a la batalla que notó que ella se tambaleaba debido a todas sus heridas. Mientras todavía tenía su racionalidad, apareció a su lado y usó un brazo para sostenerla. Ella lo miraba vacíamente, como si no pudiera creer que en realidad era él. Luego, miró al otro individuo que llevaba en su otro brazo. Era el herido arrancar de antes. Yoichigo, tú. La cortó girando la cabeza. No le quedaba mucho tiempo de su racionalidad, por lo que no quería perder el tiempo en ninguna explicación. Además, inclinó su espada detrás de su espalda, y un sonido resonó mientras bloqueaba el descenso de una hoja masiva sostenida por un gigante. Otro. La voz vino del capitán Sajin Komamura. El hombre fruncía el ceño pesadamente, su expresión se convirtió en una mueca. Sajin Komamura no poseía la cara de un hombre, sino la de un lobo marrón. Cuando sus labios se separaron hacia arriba, reveló un conjunto afilado de caninos. Sajin ya estaba teniendo problemas solo con él, y el hecho de que Ichigo llegara repentinamente sin previo aviso y con una energía espiritual tan potente, dejó temor dentro del pecho de Sajin. Peor aún, se volvió hacia Karin, Ishida, Chad, Rukia y Orihime que lo habían estado ayudando contra Nel. A la llegada de Ichigo, todos ellos habían cesado sus ataques. La situación no se veía bien desde la perspectiva de Sajin. Otro arrancar de clase Bastolordi había llegado, y su escuadrón de Shinigami ya estaba luchando con el arrancar de nivel inferior antes que ellos.
Sin ayuda, la situación no terminaría bien. No. Si pudiera derrotar al recién llegado rápidamente, entonces las mareas de la batalla aún podrían cambiar. Sajin se aferró a su espada, la carga conocida como responsabilidad pesaba sobre sus hombros. Donde quiera que mirara, podía ver sangre y muerte. Fue solo en su área que la violencia se detuvo debido a la presión que Ichigo estaba liberando. Sajin no podía permitir esto. Tenía que apresurarse y derrotar a sus enemigos para poder ayudar a sus aliados. Más importante aún, su mirada se desplazó hacia la cúpula de fuego en el aire. Cámame. ¿Por qué, viejo amigo? ¿Por qué traicionaste a los Seireitei? El agarre que Sajin tenía sobre su espada se apretó. Había terminado de esperar. Koku Tengen-mi, retribución divina, cuerdas negras de Rusión. El gigante formado sobre Sajin comenzó a moverse. Era un gigante que se parecía a la forma de la armadura de un samurái. Cualesquiera que fueran los movimientos que Sajin completara, el gigante se reflejaba tanto en velocidad, potencia y durabilidad. Al ver que su ataque inicial había demostrado ser ineficaz, Sajin retiró su arma y recibió otro golpe. «Espere, capitán Sajin, detente». Rukia gritó. «Parévete, bastardo, ese es mi hermano». «Ichigo, muévete». Sajin ignoró los gritos. Podía sentir la desesperación dentro de Rukia y los otros tonos, pero ninguno de ellos había entendido realmente la naturaleza que era la guerra. No importa cómo se sintiera Sajin acerca de quitarle la vida a sus enemigos, no mostrarían la misma forma de vacilación. La duda en sí misma no tenía lugar en el campo de batalla, y aunque podía inferir que Karin y los demás conocían a Ichigo como persona, todo lo que Sajin podía ver en este momento era un hueco que necesitaba ser sacrificado. Rukia y los demás podían ignorar todo lo demás y confiar en sus emociones, pero Sajin no podía ignorar al Shinigami debajo de él que se derrumbaba en el suelo por la pura brutalidad de la presión espiritual actual de Ichigo. Además, si Ichigo realmente era un aliado, ¿por qué apareció del lado del enemigo en apoyo? No importa. Sajin tenía personas cuyas vidas dependían de él. No podía permitirse el lujo de dudar a pesar de los indicios de incertidumbre en su mente. El segundo ataque de Sajin llegó rápidamente y dio poco espacio para cualquier respiro, y una vez más, fue bloqueado de la misma manera indiferente. ¿Estaba el enemigo menospreciándolo? El pensamiento hizo que Sajin pusiera aún más esfuerzo en sus golpes, pero por su parte, Ichigo estaba más preocupado por resolver todo antes de que su razonamiento se erosionara. Ichigo empujó a Nel a salvo lejos de él mientras detenía los ataques de Sajin, después de lo cual se volvió hacia Orihime. Podía recordar el tipo de poder que poseía Orihime, y era uno que podía curar incluso las peores heridas, suponiendo que el individuo mismo no estuviera muerto. Era exactamente lo que necesitaba. «Orihime», gritó. Su voz era profunda, teñida de una escoria oscura. No podía murmurar demasiadas palabras o incluso oraciones en absoluto, ya que dedicaba su atención a mantenerse racional. Sin siquiera hablar, empujó suavemente al herido a arrancar en sus manos hacia Orihime. Sus intenciones eran claras, y Orihime y sobre todo Karin entendieron lo que quería en un instante. «¿Eres realmente tú, Ichigo?». Orihime gritó suavemente, como para verificar. Simplemente asintió mientras bateaba a otro de los golpes de Sajin. Se estaban volviendo mucho más numerosos, ahora y lo estaban aclamando con la fuerza de cortar montañas. Aún así, permaneció imperturbable. El espectáculo fue impactante para todos. Nel era poderosa y probablemente podría replicar una hazaña similar, pero en este momento estaba claro que el poder de Ichigo estaba en otro nivel. Para Nel, casi se sentía como si estuviera mirando a Shirou cuando el hombre hablaba en serio. Fue una impresión similar, y si ese era realmente el caso, entonces lo que vendría después era simplemente inevitable. Nel observó como una barrera naranja brillante emergió ante las manos de Orihime y envolvió al herido a arrancar. Momentos después, las heridas que habrían puesto en peligro la vida no se veían por ningún lado. El propio arrancar simplemente estaba todavía en un estado inconsciente. La enemistad había sido tratada. Los ojos de Ichigo parecían decirlo hacia Nel mientras se giraba para mirarla. Bien, entonces. Nel aflojó su agarre de su lanza, permitiéndose perder la tensión que se formaba sobre su cuerpo. Ella se tambaleó. «Señora Nel».
Los arrancar más cercanos a ella se movieron para ayudarla, pero ella rápidamente los despidió. Quería ver a qué respuesta había llegado Ichigo. Incluso si tuvo éxito en curar a los arrancar que habían sido heridos, no cambió el hecho de que actualmente estaban en guerra. Los Shinigami no accederían tan fácilmente y depondrían las armas. Era toda la razón por la que Shiro estaba luchando. De un protector a otro, ¿qué diferencias hicieron en sus decisiones? Los humanos eran egoístas. Salvar era, en definitiva, una acción nacida del egoísmo de uno mismo para imponerse a los demás. Al final, el concepto de protección significa que uno tiene que tener los medios y las capacidades para apreciar lo que aprecia. Era la forma más básica de instinto, como una madre protegiendo a sus crías, e Ichigo lo llevó al siguiente nivel. Su racionalidad se desvaneció gradualmente de él, lo único que le quedaba en mente era proteger. Él los protegería. Al mismo tiempo que Sajin dio otro golpe, el área misma comenzó a doblarse y distorsionarse por una explosión externa de energía espiritual. En lugar de bloquear la espada del gigante de Sajin, una mano agarró hacia afuera y detuvo el enorme borde de metal en sus pistas. Imposible, murmuró Sajin antes de que su visión se ennegreciera. Una palma había aparecido directamente frente a su rostro, agarrando a Sajin y arrojándolo hacia afuera. Sajin cayó en el aire, pero era un capitán experimentado y rápidamente se reorientó lo suficientemente rápido como para ver una esfera roja brillante apuntando directamente a su Bankai. Cero. Se sabía que el Ohm Blast solo era utilizable por Oyobus, y era masivo. Los zarcillos de negro y rojo que se formaban alrededor de la esfera parecían chispas de electricidad que carbonizaban el suelo y todo lo que lo rodeaba. El poder del ataque fue tal que llamó la atención de todos los presentes luchando en la ciudad falsa de Karakura. Era un carmesí deslumbrante repetido por el furioso rugido de un vasto lode. Los Oyous se volvieron a arrancar vitoreó, mientras que las expresiones de todos los demás Shinigami palidecieron. No era suficiente que el aura de Ichigo por sí sola fuera dominante, pero su fuerza actual tampoco era nada de lo que burlarse. El ataque fue lanzado y aumentó de tamaño en un instante, engulfing completamente el gigante masivo que era Bankai de Sajin. La sangre brotó de alrededor de Sajin cuando cayó al suelo en un montón. Robusto como era el Bankai de Sajin, había debilidad en él. Todas y cada una de las heridas infligidas al gigante blindado serían transmitidas directamente al propio Sajin. El poder del único cero de Ichigo aniquiló el brazo izquierdo del gigante, dejando solo un apéndice vacío. Incapaz de luchar más, el gigante se derrumbó mientras Sajin respiraba pesadamente para conservar su energía espiritual restante. Karin, Orihime, Chad, y Sida y los demás no se atrevieron a acercarse a Ichigo a la ligera en este momento. Todos ellos, incluyendo Nel y el otro arrancar que ella lideró, estaban a espaldas de Ichigo. En lugar de continuar su asalto, Ichigo simplemente se quedó allí mientras los restos del cero que disparó comenzaron a desaparecer. Los arrancar alrededor de Nel se volvieron hacia ella para pedirle direcciones, pero Nel solo negó con la cabeza. Tenía la sensación de que si daba la señal para continuar luchando, entonces Ichigo se movería para detenerla. Ya había dejado clara su postura. No deseaba que nadie peleara más. Oyou Shinigami, ninguno era realmente demasiado diferente entre sí, simplemente los reflejos de blanco y negro. Ichigo no se movía, no se doblegaría, ni se rompería en su decisión. Amigo o enemigo, los últimos pensamientos que tuvo antes de sucumbir a sus instintos básicos fueron proteger a aquellos que deseaba proteger. Nada más importaba, y si alguien se atrevía a acercarse al área en la que estaba ligeramente, entonces los detendría. Todos aquellos que vería en su espalda, eran los que él protegería. Estaba dando una señal para todos los Shinigami y arrancar, luchando en la ciudad falsa de Karamura, que había otra opción disponible. No quería elegir entre un lado u otro. En cambio, como los ideales de cierto tonto, deseaba caminar por el camino de salvar a todos. Ha aparecido otro. Shunsui inclinó la parte superior de su sombrero sobre su cabeza, las sombras se formaron sobre su flequillo y oscurecieron su expresión facial mientras miraba en dirección a Sajin. Por lo menos, Sajin aún no estaba muerto, y aún se podían enviar refuerzos.
La capitana Soifon estaba en camino, asumiendo que podría lidiar con el arrancar Bujio Vega lo suficientemente rápido, pero algo le decía a Shinsui que la ubicación de Sajin era quizás la más segura en la situación actual. Eso fue una explosión infernal. Shinsui todavía podía recordar su viveza. Una sensación de poder que podría rivalizar incluso con la del capitán. Por supuesto, fue solo por intuición, pero el hecho mismo de que existiera otro yo con tal poder era difícil de digerir cuando el viejo Yama ya estaba preocupado por Aizen y el vasto de Uite. La moral ya estaba en su punto más bajo. Los Shinigami estaban experimentando retroceso tras retroceso, y todo se reducía al hecho de que su información sobre el poder de Hueco Mundo era inadecuada. Muchos de los oficiales destituidos ya habían perecido en el cumplimiento del deber y, a pesar de que no se veía en su rostro, estaba enfurecido. Los enemigos a los que se enfrentaban eran mucho más poderosos de lo que los informes podrían haber descrito, y estaba tratando con el que posiblemente era el más fuerte. La primera. Barragan Luisenbarn. ¡Ah, qué dolor! Shinsui suspiró con pesar. Realmente tenía que llegar a esto. Era de la opinión de que los Oyorus podían ser razonados únicamente por un solo hecho. El vasto de Uite había invadido el Seireitei solo para salvar la vida de un camarada. Eso significaba que los huecos no eran solo las máquinas de matar sin emociones que el libro de texto de la academia hizo que fueran. Aún así, no importa cómo viera las cosas, no cambiaría nada. Cepilló hacia atrás un mechón de cabello castaño que cayó más allá de sus ojos. Era hora de ponerse serio. Simplemente no podía dejar al viejo Yama solo para lidiar con todo. Shinsui ya podía imaginar el tipo de presión que enfrentaba el comandante en jefe en ese momento. Necesitaba hacer su parte como estudiante del capitán de la primera división. Oí, se supone que tu oponente soy yo, gritó distraídamente, moviendo los pies en la dirección que Barragan tenía la intención de ir. Barragan fue encargado de dirigir el ejército de arrancar. Por mucho que deseara resolver el conflicto con Shinsui, Barragan todavía tenía una mente estratégica. Su poder se gastaba mejor contra grupos más grandes de individuos en lugar de un solo tonto. Además, cuanto más caos sembrara, más enemigos obtendría de todos modos. ¿Deseas bloquearme? Tu descaro no conoce límites. Barragan no puso a Shinsui en sus ojos. Una espada se acercó a Barragan, pero como si el mundo mismo se estuviera doblando, la velocidad del ataque de Shinsui se redujo a un arrastre. Este era el concepto de tiempo. Tiempo que envejece. Tiempo que altera y se marchita. Edad y muerte. Eso es todo. El tono de Barragan era seco. De la misma manera que a un humano no le importaría el rastreo de una hormiga, Barragan no le dio importancia al enemigo que lo atacaba, sino que disfrutó del concepto de jugar con sus oponentes. Los veía correr, esconderse, y luego aún así descubrir que sus acciones no tenían ningún sentido ante él. Este aspecto de sí mismo no había cambiado, y era algo que Shiro a menudo explotaba en sus duelos. Alternativamente, Barragan había aprendido a no subestimar a sus oponentes, pero ese hecho solo era cierto para aquellos que consideraba dignos de su atención. Tú, no eres digno. Extendió una mano hacia afuera para agarrar a Shinsui, pero tan rápido como llegó Shinsui, se fue con una pequeña sonrisa. Barragan estaba perplejo, pero su expresión cambió a una de confusión cuando notó una peculiaridad. Shinsui se había acercado a él para atacar, pero la cosa era que, en su forma liberada, el respira de Barragan lo cubría por completo en una espesa nube de muerte. Sin entrar en contacto con su respira, Shinsui no debería haber sido capaz de golpearlo. Efectivamente, cuando Barragan escudriñó a Shinsui, notó nieblas persistentes de su respira sobre el kimono rosa que llevaba Shinsui. ¿Tú, no te pudriste? La pregunta escapó a Barragan en su confusión momentánea. Bueno, supongo que es cierto que todas las cosas se pudren incluyéndome a mí, pero esta niebla está haciendo trampa de acuerdo con las reglas del juego. Shinsui se quitó su kimono rosa y lo dejó a un lado. ¿Juego? Barragan recordó el comentario anterior de Shinsui al comienzo de la confrontación. Sí, un juego. Shinsui sonrió levemente. Los juegos infantiles son más exactos, pero todo depende del estado de ánimo de Katen Kikotsu. Barragan desató su respira a su alrededor, los edificios y las calles más cercanas a él tocados por el miasma envejecieron instantáneamente y se desmoronaron en polvo. ¿Me tomas por tonto?
Shunsui negó con la cabeza con indiferencia. No, eres un desastre andante problemático. Shunsui no podía permitir que Baragan entrara en un lugar poblado de Shinigami. El poder de Baragan era como una llama. Si uno se quemaba, el quemado poseía el riesgo de propagar el fuego. En un mundo ya abarrotado con cientos de combatientes, a Baragan no se le podía permitir luchar y usar su poder libremente. Shunsui entendió este concepto a fondo. Esta fue la razón por la que incluso al enfrentarse a Baragan, tuvo que hacerlo de una manera que restringió a Baragan a seguirlo en lugares desprovistos de aliados. Tal como estaba ahora, Baragan había cargado solo en las filas Shinigami. Comenzar una pelea donde estaban ahora solo conduciría a más bajas. Baragan consideró el comentario de Shunsui, pero se burló en el siguiente segundo. No entendía ni deseaba hacerlo. Nunca había conocido a ningún Shinigami que pudiera forzar su mano tampoco. Sin pensarlo más, Baragan ignoró a Shunsui a pesar de su curiosidad por cómo Shunsui había desactivado su respira. Usó una ráfaga de sonido para aparecer en otro lugar, pero de repente sintió un escalofrío viajar por su espalda. Se erizó, mirando el pequeño corte que apareció sobre su brazo izquierdo justo encima de las joyas de oro que adornaba sobre él. Se volvió para mirar a Shunsui, pero el hombre ni siquiera se había movido de su ubicación original. ¿Qué estaba pasando? Baragan frunció el ceño por primera vez. A pesar de lo pequeño que se había manifestado un corte en su brazo, el hecho de que rompiera su hierro o piel de acero, demostró que no podía tomar la situación a la ligera. Era casi como si hubiera un segador colgando sobre él. El sentimiento lo hizo sentir incómodo. ¿Qué hiciste? Su voz viajó directamente hacia Shunsui. Por supuesto, Shunsui no respondió y en su lugar disparó en una dirección diferente. Baragan trató de no hacer nada al respecto, pero pronto se dio cuenta de un hecho impresionante. Cuanto más lejos estaba Shunsui, más daño sufriría Baragan al azar. Peor aún, Baragan no pudo identificar qué era exactamente lo que lo estaba atacando, incluso después de cubrirse completamente con una nube de respira. El pequeño corte que se había formado en el hueso de su brazo, ahora se había vuelto más pronunciado. Baragan no era tonto, e inmediatamente persiguió a Shunsui. El daño que sufrió se redujo con la distancia. Toda la situación parecía ser un juego del gato y el ratón, pero en su forma más simple, era un juego de niños. Basta con esto. Habiéndose hartado, Baragan disparó rápidamente una niebla de respira. Aparentemente sin miedo al ataque, Shunsui fue bañado en él. Habiendo seguido a Shunsui a toda velocidad, la brecha entre los dos ya no era sustancial, aproximadamente a 10 pies de distancia el uno del otro. No había lugar para perderse. No hay lugar para dudar, y sin embargo, lo imposible apareció una vez más bajo los ojos de Baragan. No pensé que eso olería tan mal, comentó Shunsui a la ligera con una mano sobre la nariz. Aún así, como dije, eso es hacer trampa, así que no cuenta. Baragan estaba atónito. ¿Engaño? Ya no podía ignorar al tonto frente a él. Baragan comenzó a pensar. ¿Un juego de niños? El concepto mismo de un juego era una actividad que se jugaba para el entretenimiento de uno, ya sea con otros o con uno mismo. Las reglas para ciertos juegos eran, por supuesto, obvias. El buscador en el escondite no podía alcanzar su punto máximo mientras contaba, y de manera similar, un juego de etiqueta requería el contacto directo de un individuo a otro. Los proyectiles no contaban. Si Baragan consideraba esta noción correctamente, de alguna manera podría entender lo que estaba sucediendo. No era que su respira no funcionara, sino que estaba siendo invalidado debido a que algo cambiaba las leyes del mundo para plegarse a los caprichos de un juego infantil. Miró a Shunsui después de darse cuenta. ¿Te atreves a engañar a un dios? Shunsui no respondió, pero el hecho de que corriera más rápido era una indicación suficiente. En la variación de Katen Kikotsu de Tag, era más parecido a perseguir animales. Solo el más lento se encontraría con el ataque del depredador. Ambos participantes en el juego fueron considerados jugadores. Desde el mismo momento en que Shunsui inició su primer ataque, había etiquetado a Baragan como eso. Los dos huían de una bestia fantasma, y el designado eso era considerado el corredor más lento directamente al alcance del monstruo. Era un juego de vida o muerte. Ganas en vivo. Pierdes, mueres.
Era una noción nacida de la naturaleza voluble de Katen Kikotsu. Baragan tuvo que golpear directamente a Shinsui para designar a Shinsui como eso. Solo entonces sus ataques tendrían algún efecto. La realización frustró a Baragan sin fin, y Shinsui estaba completamente contento de pasar todo el tiempo atrayendo a Baragan lejos del campo de batalla. Shinsui reajustó el sombrero sobre su cabeza. No importa cómo Shinsui razonara con eso, el hecho de que tuviera que dedicar su tiempo a mantener alejado a Baragan era lo mismo que ponerse fuera de servicio para la batalla. Y, sin embargo, esto fue la guerra. Shinsui entendió que su impacto contra un ejército nunca podría rivalizar con el de Baragan, por lo que el intercambio fue lo suficientemente bueno como para emprenderlo. Además, no siempre corría. Tan pronto como encuentre un área adecuada, el juego en sí puede tomar un cambio. Hasta entonces. Ahora depende de ti, Ukitake. Maldito Shinigami. Lucha contra mí como el gusano que eres. Bajó la cabeza y aceleró en un estallido de paso de flash. La visión de la loca persecución de Baragan tras Shinsui a través del campo de batalla fue solo temporal, y no era algo con lo que Shirou pudiera distraerse por mucho tiempo. Su batalla actual en el punto más alto de la ciudad falsa de Karakura contra Yamamoto fue una cuidadosa danza de poder y técnica. No podía recurrir demasiado a su energía espiritual, ni podía desatarla para presionar a su oponente. Lo mismo podría decirse de Yamamoto. Si desataran el verdadero alcance de su poder espiritual, entonces matarían a casi todos los combatientes actualmente presentes dentro de la dimensión. Ríndete. Shirou bloqueó un golpe de espada con Kansou, mientras desplazaba su peso hacia un lado y tomaba represalias con Bakuya. Nuestra batalla solo causará más muertes. Yamamoto no respondió. Había estado mudo desde el comienzo de la pelea. No había razonamiento con el hombre, y Yamamoto simplemente no escucharía nada de eso. A Shirou le molestó enfrentarse a alguien tan irrazonable. Retrocedió lentamente, casi sin daño en su persona. Mientras tanto, el Aori de Yamamoto había sido cortado en pedazos para revelar su musculoso pecho. Yamamoto no atacó de inmediato, casi como si el hombre no tuviera intención de tomar la iniciativa. ¿Qué estaba esperando exactamente Yamamoto? Sin siquiera tener que pensar demasiado en el asunto, Shirou pudo decir que el rival, Nell, Stark, Baragan y los demás tenían poder más que suficiente para destruir las torres establecidas en la dimensión falsa. Como tal, porque Yamamoto estaba tan tranquilo, una ligera inquietud comenzaba a formarse dentro de él. Shirou era fuerte dadas sus habilidades actuales, pero algo en lo que había aprendido a confiar más que en sus capacidades era en su intuición. Algo no estaba del todo bien y le estaba molestando. Era mucho más débil de lo que había sido en el pasado, y eso se debía únicamente a las acciones de su yo pasado. Su realidad ya no estaba dentro de él, sino proyectada como un mundo propio íntegramente en Hueco Mundo. Fuera de Hueco Mundo era el más vulnerable, y por eso era cauteloso. Yamamoto no quiso hablar con él, pero en el transcurso de sus numerosos intercambios, Shirou se había dado cuenta. Yamamoto estaba ganando tiempo. ¿Para qué? Shirou no lo sabía, pero no estaba dispuesto a averiguarlo. Rastro, en. Las espadas se formaron a su alrededor en círculos que apuntaban cada uno con una hoja en dirección a Yamamoto. El hombre se puso rígido ante la vista y trató de convocar una pared de su propia llama, pero Ryujin Haka parecía reacio a cumplir. En verdad, Yamamoto no podía entender la vacilación encontrada en su espada y lo estaba limitando severamente. Las de Zanpakuto eran extensiones del alma de un Shinigami, y el hecho de que su propia espada se negara a cumplir con él significaba que en alguna parte del ser de Yamamoto no veía a Shirou como un enemigo. Más bien, había rastros de admiración que se sentían por el alma corrompida ante él. Si Shirou pudiera ser purificado, y su alma reencarnada en el Seireitei, entonces seguramente sería el nacimiento de un Shinigami sin igual. Yamamoto no tenía dudas. Realmente una pena que Shirou terminara en un hueco. Teniendo en cuenta su fuerza actual, Yamamoto no tenía muchas esperanzas de derrotar a Shirou por sí mismo. De todos modos, ya era casi la hora. Miró sombríamente las espadas apuntando en su dirección y cargó sin miedo hacia adelante. Shirou no esperó a ser atacado.
Las espadas sobre él se dispararon como lluvia, y a pesar de la renuencia de Ryujin Haka a cumplir con Yamamoto, Yamamoto era lo suficientemente hábil con su espada para desviar todo. Intercambiaron golpe tras golpe, ninguno obteniendo la ventaja sobre el otro, pero cada vez estaba más claro que Shiro estaba obteniendo la ventaja. Había estado conservando su fuerza desde el principio, manteniendo la mitad de su atención en Baragan y el resto mientras mantenía a raya a Yamamoto. Tenía su deber y su voluntad de no ver a nadie que apreciaba sufrir daños. Él los protegería, tal como podía ver a Ichigo haciendo abajo. El área de Ichigo era la única área desprovista de lucha y no era porque los combatientes estuvieran dispuestos a dejar de lado sus diferencias. En cambio, el poder y la presencia que Ichigo exudaba forzaban el cumplimiento. Ninguno se atrevió a atacarlo, y ninguno se atrevió a atacarse entre sí para que no provocaran a Ichigo a la acción. El propio Ichigo fue la parte neutral en toda la guerra, y Shirou no pudo evitar ver una parte de su personalidad reflejada en la juventud. Ambos eran personas que protegían a los demás. Fue encomiable, y algo que Shirou elogió. Aún así, no podía permitir que el estancamiento durara para siempre. Yamamoto estaba jadeando. No importa cuán fuerte de Shinigami fuera, en este momento, Shiro era indudablemente más fuerte. En términos de resistencia y poder de ataque, Shiro estaba en la cima y le resultaba difícil creer que Yamamoto todavía pudiera estar esforzándose bajo una situación tan desesperada. Era hora de ponerle fin. Reunió poder mágico en su palma y lo infundió con su energía espiritual como vasto lorde. Soy el hueso de mi espada. E inmediatamente, el aura a su alrededor cambió. Yamamoto había amenazado con poner en peligro a sus aliados liberando su poder sobre el área, pero ¿y si pudiera derrotar a Yamamoto antes de que el hombre pudiera hacer tal cosa? Lo que necesitaba era algo único. Un golpe que vendría de inmediato, sin dejar espacio para esquivar. Una lanza roja. Una lanza maldita. Sabía su nombre. Él conocía su poder. Para revertir la causa y el efecto, haciendo que ese concepto de un hombre empuja su lanza, cambie el enemigo fue apuñalado, por lo tanto, la lanza debe haber golpeado. La muerte llegaría en un instante. Apunta al corazón. La lanza en mente no gastaría mucha energía, ni liberaría una presión para la dominancia. Le había dado una oportunidad a Yamamoto, pero el hombre simplemente se negó a tomarla. Una espina roja. La lanza de púas, la llamó dentro de su mente, y respondió. Ola tras ola de sed de sangre exudaba de él mientras deseaba que se formara la lanza. Yamamoto instantáneamente se cansó, las manos que sostenían la empuñadura de su espada se volvieron húmedas. Sus hombros se tensaron y su respiración se igualó en preparación. Los restos de su aura ondearon en el viento repentino que Shirou produjo. En el instante en que Shirou se resolvió, un patrón distinto de la Dafne de invierno se formó sobre el cielo, aparentemente rasgando una grieta. La tez de Yamamoto se iluminó inmediatamente cuando los sonidos de múltiples instrumentos que tocaban comenzaron a resonar en la dimensión. Venían 4, 5. Shirou podía sentir la llegada de individuos poderosos a través de las fluctuaciones en el aire. Su expresión se oscureció al darse cuenta de que no sería fácil tratar con ellos. Solo uno de ellos parecía capaz de competir contra él en su estado debilitado sin su mármol de la realidad en el que confiar. Su mirada se volvió bruscamente hacia los símbolos en formación en el aire. Uno a uno tenía confianza en tratar con ellos, pero contra tantos al mismo tiempo, sería arriesgado. Tenía que detenerlo. Todavía no habían llegado. Además, si fuera derrotado, ¿qué pasaría con todos los que lo habían seguido? Ellos morirían. Esa comprensión era todo lo que necesitaba para actuar. Era una espada, la más fuerte de todas. Sangre fría, insensible, nacida del fuego. La mayor habilidad de una espada no estaba en su forma o en su fabricación, sino en cómo se usaba. Cada espada tenía un propósito diferente, cada espada capaz de labrar su propio camino en el mundo, y él era una espada que deseaba salvar a todos. Baragan. El nombre resonó en el aire sin obstáculos. Habían peleado entre sí en numerosas ocasiones, intercambiando golpes mientras simultáneamente profundizaban su comprensión mutua. Si Shirou podía sentir la fuerza de los 5 acercándose, entonces Baragan con sus capacidades como Rey Dios también podría. Trabajarían juntos, ya no como enemigos, sino como rivales.
Abajo, en medio de la lucha, Baragan se detuvo en su persecución de Shunsui y miró al aire. Sabía qué era lo que se le pedía, y eso era todo lo que importaba. Terastro, adelante. El poder se hinchó alrededor de Shirou mientras sus circuitos mágicos cobraban vida. Una combinación de espíritu, alma y magia, fusionados en uno. ¿Qué fue lo que formó una leyenda? ¿Un mito? ¿Una epopeya? Fueron las diversas hazañas atribuidas a los héroes de la antigüedad. Armas que podrían matar monstruos. Armas que podrían romper montañas. Los tenía todos almacenados dentro de sí mismo. En un solo pensamiento, los desató sobre el mundo, apuntando hacia la grieta en formación creada por la aparición de la Dafne de invierno. La fuerza de las leyendas cristalizadas provenía enteramente de los mitos de su descendencia. Cuanto mayor era la hazaña, más fuerte era el arma, y sin embargo, había un factor más que no podía ser ignorado. Ora, el aliento de la muerte, respira. Desde su posición abajo, Baragan desató una densa nube hacia las numerosas armas que Shirou había producido. Con la edad llegó la leyenda. Las armas que eran atemporales solo se hicieron más fuertes con el paso de los años, nunca se volvieron frágiles o viejas. Este era el verdadero sentido de lo que se conocía como un fantasma noble. Con el tiempo, incluso el más común de los fantasmas nobles podría volverse fuerte. Tan pronto como las nubes púrpuras hicieron contacto con los nobles fantasmas de arriba, se produjo una reacción como ninguna otra había visto. Era la luz de un cielo nocturno. En medio del negro, en medio de las sombras de Respira, la luz brillaba desde dentro, creciendo en resplandor con cada segundo que pasaba como el nacimiento de nuevas estrellas. Junto con él vinieron numerosas auras. Santo, demoníaco, misericordioso. Las leyendas atribuidas a las armas anteriores crecieron en magnitud hasta el punto de que incluso las más triviales de ellas no podían ser ignoradas. Esta era la fuerza del Basto de Blanco. El Shinigami miró hacia arriba en estado de shock mientras el Arrancar observaba fascinado cómo los dos gobernantes de Hueco Mundo revelaban el poder de sus habilidades combinadas. Uno de la creación, y uno de la muerte. Shirou abrió y cerró la palma de su mano, deseando que las espadas avanzaran. Las estrellas brillaban intensamente, deslumbrando a todos en su esplendor. Fue solo después de que Yamamoto y los otros capitanes notaron el objetivo del ataque de Shirou que el pánico creció dentro de ellos por primera vez desde que comenzó la batalla. Cada noble fantasma que se había formado apuntaba directamente a la puerta emergente creada por Winner Daphne. Si los miembros de la Guardia Real no podían descender, entonces realmente no había nadie más en quien el Shinigami pudiera confiar. ¡Deténlo! El grito resonó en la mente de todos. Gracias por leer. Próxima actualización. Fate Staiko Okin. com/Parcasius. Capítulo 42. Espada y alma. Parte 5. Oscuridad y luz. El bien y el mal. Las inconsistencias existían en todas partes y no todas las cosas aparecían como parecían, similar a la borrosidad del agua turbia sobre un lago tranquilo. Cuando se ondulaba, solo se podían ver los más pequeños destellos de luz reflejados en la superficie, e incluso entonces, dentro de las aguas más oscuras en una noche tranquila, existía el reflejo de la luna. No importa con qué lado uno se aliara en medio de la batalla, todos los participantes tenían sus razones para luchar, y Shirou lo sabía claramente. Había una meta y una respuesta, esperándolo arriba en un lugar al que ningún alma ordinaria podía ir. Sin embargo, esta fue una razón más para que continuara esforzándose. Fue en busca de una razón para su existencia en este mundo. La cáscara hueca que llamó a su vida como You no tendría otro significado de otra manera. No luchó por el poder. No se esforzó por la ambición o un propósito mayor. La parte interior de sí mismo ya sabía que esto era la consecuencia de enterrar los ideales que realmente lo habían hecho quien era, y en retrospectiva, todavía tenía sus dudas. ¿Valió la pena? ¿Era necesario? Sin embargo, tales preguntas ya no importaban simplemente porque sus acciones habían salvado a millones de almas ya atormentadas. Fueron llamados Oyous, almas que habían caído en la desesperación y se habían aprovechado de los inocentes. Se decía que los Shinigami los purificaban, los devolvían al proceso de reencarnación y volvían al ciclo de la vida y la muerte a través de Konso, pero ese proceso llenaba el vacío.
las almas solo se convirtieron en hoyos debido a los persistentes sentimientos de desesperación y apegos. Simplemente enviarlos a la sociedad de almas, como lo hicieron los Shinigami, no significaba que fueran salvos. Solo significaba que fueron colocados de nuevo en el ciclo equilibrado del mundo espiritual. El mejor ejemplo fueron las malas condiciones de los Rukongai que rodeaban las tierras fuera de los muros del Seireitei. No había leyes allí, y las almas fueron abandonadas a su suerte en la pobreza. Aquellos con mayor energía espiritual morirían de hambre en las calles y se verían obligados a ganarse la vida. En lugar de la salvación, Shinigami Konso era más parecido a retrasar el problema y posponerlo. Peor aún, las almas podrían morir dentro del Rukongai antes del proceso de reencarnación. Los huecos ya eran almas atormentadas. Reducirlos de nuevo a un estado de debilidad y dejarlos a su suerte dentro de las calles del Rukongai no estaba salvando nada. Los huecos todavía eran almas. El hecho de que fueran diferentes de otras almas, no significaba que fueran necesariamente malvadas. Cuanto más fuerte era un hueco, más intelectual se volvía, como si el alma ya no estuviera controlada por instintos primarios básicos para alimentarse. Esta fue la razón por la cual ninguna Chuchas de nivel Oyou o superior se aventuró al mundo humano, incluso después de la creación de Hueco Mundo. Los Oyous siempre fueron considerados enemigos de Shinigami, humanos y Kinki. Si algún aspecto del bien aún permanecía dentro de Oyous, ¿quién salvaría a esas almas? Las imágenes de las escenas que Shirou había visto en sus recuerdos pasaron por su mente una a la vez. Coyote, los Oyous, el miedo, el escondite y, sobre todo, las emociones que se recuperaron lentamente, nada de eso denotaba las acciones de un monstruo. Desde huecos con forma de animal, hasta formas humanas. La evolución misma de Oyous reveló lo que realmente estaba sucediendo. Animales. Bestias. Entonces, ¿por qué entonces se veían y se sentían tan completamente humanos? Shirou cerró los ojos, recordando las mismas convicciones que le permitieron razonar con las acciones que había tomado en ese entonces. Había recordado quién era. Su nombre era Shirou Emiya. El niño que vivió a través de una llama maldita cuyo calor lo privó de su mente y alma, sin dejar nada más que un cuerpo hueco. ¿Qué propósito tenía al terminar en un mundo muy diferente al suyo en la tranquila ciudad de Fuyuki? Fue suficiente. Incluso si no sabía qué era lo que encontraría al final de su camino, en este momento, sabía lo que quería ser. Ya no solo luchaba por sí mismo, sino por los Oyous que lucharon junto con él por su bien. No los dejaría morir. Lo que Shirou no sabía era para qué había estado sirviendo su presencia en Eucomundo. Un vacío existía dentro de cada Oyou que representaba los sentimientos y sentimientos que habían perdido en su vaciado. Lenta pero seguramente, ese vacío se había ido cerrando cuanto más tiempo pasaban en las tierras del vasto de Wite y cerca del propio Shirou. Cuanto más fuertes se volvían, más pequeñas eran las voces individuales y más pequeño era el vacío. Tenía que trabajar más duro. Solo un poco más. Ya tenía una estimación aproximada de cuánta energía se requería para romper el Kido de transporte antes que él. El único problema fue que se convirtió en el objetivo de todos los ataques de los Shinigami. Se paró en el centro mientras proyectaba sus espadas en el aire. Baragan estaba cerca de él y continuaba enviando un suministro constante de su miasma púrpura a pesar de la interferencia de Shunsui. Ve, es suficiente, le dijo a Baragan mientras dirigía la totalidad de su enfoque en sus proyecciones. El poder que emanaba del Kido de transporte era palpable. No era suficiente para amenazar a Shirou, pero estaba mucho más preocupado por todos los demás. Por lo tanto, lo destruiría. Destruye el Kido tan a fondo que no quedaría nada. Baragan lo miró por un momento, antes de inclinar la cabeza sin palabras y perseguir a Shunsui. Mientras tanto, Shirou respiró hondo. Solo un poco más de tiempo. Deténlo. Llamas abrasadoras que ardían con el fuego de un infierno corrieron hacia Shirou seguidas de cientos y cientos de ataques. Relámpagos, hielo, viento, espadas, el Shinigami no escatimó en gastos mientras era rechazado por orden de Yamamoto. No importa si los Shinigami se enfrentaban a un enemigo antes que ellos o no, apuntaban sus ataques en una sola dirección. La expresión de Shirou permaneció neutral. Podía soportarlo. El alcance del daño que sufriría por los ataques del Shinigami no fue suficiente para derribarlo.
Aunque la lesión era posible, cuando comparó el valor de sí mismo con el valor de todos los que le importaban, entonces era un pequeño precio a pagar. Aún así, Shiro aún no lo entendía, pero ya era un pilar desde la perspectiva de los Hoyous que lo siguieron. Él era su líder. Su Vasto de blanco. Los Hoyous en las tierras del Vasto de Wite no permanecerían ociosos. En todas partes, las miradas cambiaban sin importar en qué parte del campo de batalla. Arrivel se alejó de un grupo de Shinigami que la atacaban. Apaxi, Milarose, Sunsan obligaron a retroceder a los oficiales sentados a su alrededor. Kaien Aroniero dejó de evitar a la mujer persistente que lo perseguía desde el comienzo de la batalla. Grimhow gruñó mientras balanceaba sangre fresca de su espada. No importaba dónde, los Hoyous miraban al cielo y a los ataques que los capitanes y Shinigami habían lanzado hacia Shiro con ojos inyectados en sangre. Espada. Un grito de guerra sonó en el aire. Cuando los Hoyous en la tierra del Vasto de Wite se transformaron por primera vez en arrancar, varios no habían sido simples adjuchas, sino en otro nivel completamente fomentados por la energía espiritual de innumerables espadas. La forma más grande de Hoyou. Vasto Lordes. No importaba dónde estuvieran en el campo de batalla. El más fuerte del ejército del Vasto de Blanco hizo una pausa y se concentró hacia el cielo. Entendieron con claridad lo que se les estaba pidiendo. En todo el mundo espiritual, no eran los Shinigami ni Kinki quienes poseían las habilidades más devastadoras. Ese título y logro pertenecían solo a Hoyous, la más corrupta y destructiva de las formas de vida espiritual. Las uñas se rasgaron en la carne de la piel endurecida y extrajeron sangre. Era una mezcla de energía espiritual y la sangre de un alma. El poder de un gran rey, en espiral en forma de relámpago sobre la formación. Un zumbido profundo reverberó en toda la dimensión, sofocando la pura presión que exudaba. Ráfagas de luz que variaban en color estallaban en pilares que llegaban hacia los cielos. Rojo, azul, cian, azul, esmeralda, era el sonido del zumbido del poder que recordaba al zumbido de los fotones acelerados, los láseres. Los que eran reyes. Los que tenían derecho a despreciar los Hoyous de hueco mundo como Greater Hoyous. Toma esta explosión y hazla completa. Una consolidación de la ferocidad de la energía espiritual de un Hoyou, y el control del refinado Reiatsu de un Shinigami hecho de la fusión de los dos poderes. Dedos doblados. Palmas apuntando hacia arriba. La energía espiritual se reunió en esferas distorsionadas. Reduzca todo a cero. Era un poder que rayaba en la aniquilación pura, usando la malicia acumulada y condensada de un Hoyou. Los medios de un rey. Una explosión de fatalidad más grande que cualquier otra usando el alma de la esencia espiritual de un hueco en sí. Aléjate. Los Shinigami dieron sus advertencias a los más cercanos a Arrivel y al resto, pero para entonces no quedaba nada por hacer. Sucedió simultáneamente. Los brazos apuntaban hacia arriba, una luz cegadora brillaba en toda la dimensión en respuesta a los ataques que los Shinigami habían lanzado antes. Como el reflujo de una marea de agua del océano, las olas retrocedieron y luego regresaron con la fuerza de una marea aún mayor. Gran Rai Zero. El cero del Gran Rey. Fue un ataque que pudo arrasar la totalidad de los Nochas en hueco mundo de un solo golpe, y sin embargo, esta vez, fue realizado por las manos de muchos. El mundo temblaba. Las energías impactaron juntas a la vez, interceptando el camino a Shirou. Los numerosos ataques que los Shinigami habían enviado chocaron con el poder de los héroes del Gran Rey en una batalla de dominio. Un lado empujó fuertemente contra el otro hasta que al final, ambas energías se disiparon en partículas de energía espiritual. Fragmentos de espadas y armas que los Shinigami habían querido atacar, esparcidos por todas partes y lloviendo como granizo. Joder, Karen se cubrió la cara con los brazos, desde donde estaba parada en la sección del campo de batalla que solo Ichigo había dejado inactiva. La presión del choque de energías era demasiado fuerte para ser fácilmente contenida, y la onda de choque había viajado más rápido de lo que nadie podría haber sido capaz de reaccionar. Se estaban formando fracturas sobre las 4 torres, estabilizando la dimensión falsa de Karakura Town, causando que los tenientes que custodiaban las torres entraran en pánico y hicieran muecas. Si la dimensión se hiciera añicos y la batalla fuera traída directamente al mundo humano, entonces el daño sería catastrófico.
Mientras tanto, el choque de energías resultante hizo que el viento azotara violentamente en el aire, obligando a retroceder a varios Shinigami y arrancar. Para Meiji el tuo del Schwank fue diferente. Ni siquiera pestañeó cuando los vientos la asaltaron, sino que continuó levantando débilmente el brazo. De todos los otros Hoyous de la clase Bastolor de que se habían convertido en arrancar, solo ella había estado demasiado fatigada para contribuir con un ataque. Incluso ahora, una esfera rosa intentaba inútilmente formarse sobre su palma mientras se desvanecía dentro y fuera. Maldita sea. Frunció los labios para evitar balancearse, su visión algo borrosa hasta que sacudió la cabeza. No servía de nada formar un cero lo suficientemente fuerte. En cambio, había un problema mayor y más apremiante entre manos. Ella podía verlo. A pesar de que los ataques del Shinigami habían sido detenidos, alguien de las capacidades de Nel rápidamente se dio cuenta del hecho de que Yamamoto estaba corriendo rápidamente hacia Shirou con su espada levantada. Por supuesto, Nel no fue el único en darse cuenta. Arribel, Grimjo y el resto lo vieron y se movieron para intervenir, pero solo unos segundos después, fueron interceptados instantáneamente por el Shinigami de clase Capitán. La expresión de Nel se oscureció mientras miraba hacia el campo de batalla. Shirou todavía estaba allí arriba cargando un ataque para destruir el Kido de teletransportación antes que él. Sajin Komamura todavía yacía en el suelo inmóvil desde cuando Ichigo había tratado con él, haciendo del área de Nel el único lugar sin capitán alrededor para bloquear su avance. Aún así, ella no estaba exactamente en las mejores condiciones. A diferencia de Ulquiorra, ella no mantuvo su regeneración de alta velocidad después de convertirse en un arrancar y, por lo tanto, quedó en un estado herido después de su prolongado enfrentamiento contra Sajin y los otros Shinigami con él. Ella mantuvo ciertas habilidades curativas, pero nunca recurriría a usar tales métodos en público. Ayúdalo. Tengo que ayudarlo. Ella no creía que Shirou tuviera la capacidad de bloquear a Yamamoto mientras administraba sus habilidades de espada. Motel. Se mordió los labios y sacó del pozo casi vacío de energía espiritual que había dejado dentro de ella. En cuestión de segundos se elevaba hacia arriba. El viento azotó su rostro, pero no se estremeció. Su posición era óptima. De todos los espada, ella era la más cercana a Shirou, lo que le permitió interceptar a Yamamoto. En cuanto a sobrevivir a tal encuentro contra el comandante en jefe del Seireitei, ni siquiera estaba pensando en eso. Shirou era diferente. Si fuera por él, entonces seguramente, podría llevar a los Hoyous a algo más grande que solo espíritus malignos. No te atrevas a tocarlo. Sus ojos eran como dagas mientras se enfocaba en Yamamoto, y sin embargo, había un obstáculo que le impedía el camino. Ichigo. Desde el momento en que había derrotado a Sajin, todo lo que Ichigo había hecho era permanecer en su lugar y solo atacar a aquellos que atacaron a otros. Era casi como si estuviera actuando como una máquina del mundo humano. En este caso, él la estaba mirando directamente como si estuviera en advertencia. Su velocidad flaqueó. Además, dada su cantidad de reservas, tenía suficiente para llegar a Yamamoto a tiempo. Su expresión se oscureció en una mueca, pero no podía darse por vencida. Se miró a sí misma, y luego a Ichigo y supo que no tenía ninguna posibilidad de ganar en este momento. Alternativamente, ella podía sentirlo. La necesidad de Ichigo de proteger. Ella miró fijamente a Ichigo, ya sabiendo que el hombre que conocía ya se había perdido a sí mismo por el instinto básico después de su repentino aumento de poder. Un animal. Una bestia. Recordó su tiempo entrenando junto a Ichigo. Así no era como debería ser un Hoyo orgulloso. Bastolord luchó por sus instintos, pero no fueron sus instintos los que los controlaron. Ella se resolvió mientras mantenía contacto visual con Ichigo. No tenía suficiente poder para detener a Yamamoto. Ella lo sabía, pero si fuera Ichigo, demuestra que eres diferente. Era fe, algo que un Shinigami nunca asociaría con un Hoyo. Ella creía y confiaba en el estudiante que entrenó. Lady Nel, no lo hagas. Un arrancar gritó detrás de ella en advertencia. Muchos en el área habían experimentado de primera mano el tipo de poder que tenía Ichigo. Ella ignoró directamente la advertencia y se dirigió hacia Ichigo. La mirada de Ichigo se desplazó hacia ella bruscamente. Actualmente no era él mismo, pero ella creía que todavía estaba allí en algún lugar dentro de todo el poder.
Ella necesitaba su ayuda, y por lo tanto, se acercó a él y se detuvo justo frente a él. El área a su alrededor se quedó en silencio, el tiempo aparentemente se arrastra en el segundo que pasaron mirándose el uno al otro. De repente, la mano de Ichigo se apretó alrededor de su cuello. La sed de sangre y la violencia que se mantenían dentro de la esclerótica de color dorado frente a ella no podían equivocarse. Y, sin embargo, tal máquina de matar solo actuó para proteger a quienes la rodeaban. Esto demostró aún más que Ichigo todavía estaba allí. Ella solo necesitaba hablar con él, aunque solo fuera por un momento. Haz que entienda algo. Si Shirou muere, entonces no habría paz. Ella no lo tendría. Arribel no lo querría. Y ciertamente no Brans y los otros Oyous, que fueron nutridos por Shirou para volverse fuertes desde el primer día. Necesito tu ayuda, su voz salió en un susurro bajo. El semblante de Ichigo apenas cambió, si es que lo hizo. Sus ojos permanecieron inquebrantables a pesar de la mano apretada alrededor de su garganta. No eres este tipo de persona. De un hueco a otro. Aquellos que podían entenderse mejor a sí mismos y cuya fuerza mental era la más fuerte. Ella se estaba ahogando por su agarre, pero en lugar de luchar, colocó una mano sobre la cara de Ichigo y lo obligó a centrar su atención por completo en ella. Si la forma actual de Ichigo no podía entender las palabras, entonces ya no usaría palabras. Su boca se abrió y dejó escapar un rugido bajo y gutural. Era el acto de comunicación más básico que un Oyou conocía. Despierta. Controla la rabia. Eso era lo que significaba ser un Oyou y no un animal. Aullido. Ruge en el cielo junto con los demás porque no estás solo. ¿Por qué aullaron los Oyous? Una vez en el pasado, había sido una cuestión que valía la pena debatir. Los aullidos solo atraían la atención y en un momento en que los Oyous habían sido cazados, porque todavía aullaban. Detrás del aterrador rostro enmascarado de Ichigo, algo comenzó a cambiar. Su agarre alrededor de su cuello se iluminó, y ella cayó flácida mientras continuaba rugiendo. Era como una plaga en los oídos del Shinigami. Lo que comenzó con uno, de repente se convirtió en muchos, produciendo un sentimiento de unidad que no se sentía en años. De hecho, si los Oyous se llamaban animales, entonces, seguramente, no estaban destinados a estar solos. Aullido. Aullando. La llamada de Oyous. Un estremecimiento recorrió las espaldas del Shinigami. En un momento Ichigo estaba frente a él, y en el siguiente se había ido. En el aire, la espada de Yamamoto se sacudió repentinamente mientras se mantenía firme en las garras de otra. Los ojos de Yamamoto se abrieron con incredulidad. Ichigo estaba agarrando su espada. Lo que se podía ver dentro de esos ojos dorados era un momento de claridad antes de que resonara otro aullido dominante. El ruido chisporroteante de la carne quemada resonó en los oídos de Yamamoto desde donde la mano de Ichigo estaba haciendo contacto con su espada. Cuando se miraba de cerca, no era que la mano de Ichigo no estuviera ardiendo, era solo que la tasa de regeneración de alta velocidad era igual, si no mayor, al daño que estaba sufriendo. No importa cuánta fuerza pusiera Yamamoto en sus brazos, Ryujin Haka no se movería. En medio de su lucha, Ichigo hábilmente empujó y obligó a Yamamoto a retroceder. De pie en su lugar, Ichigo no se movió para perseguirlo, pero estaba claro que atacaría a cualquiera que intentara pasarlo. Nel suspiró aliviado al ver esto. Ella había sido capaz de transmitir lo que sus palabras no habían sido capaces de decir. Sin embargo, Yamamoto no se rendiría tan fácilmente, pero se vio obligado a esquivar desde un lado cuando varios rayos rápidos de cero azul se dispararon hacia él cortesía de un artillero abajo. Mientras tanto, Shirou parecía haber completado sus preparativos. Anillos de energía parecían pulsar hacia afuera desde cada noble fantasma que Shirou había trazado en el aire. En el cielo, Shirou respiró hondo mientras se concentraba. Envejecidos por el poder de Baragan, los fantasmas nobles que había trazado tenían una fuerza inimaginable. Un solo noble fantasma de bajo rango ahora tenía la capacidad de 2 o 3 grados más alto. Había llegado el momento de atacar. Sincronización completada. Análisis de las estructuras base, completado. Todas las proyecciones, espera. Sus ojos se entrecerraron sobre la teletransportación Kido frente a él. La energía que salía de ella había crecido hasta un punto que indicaba que quienquiera que lo estuviera usando estaba a pocos minutos de llegar. El instinto le advirtió que los enemigos más nuevos podrían hacerle daño.
En comparación con Yamamoto, eran varias leguas más fuertes. Peor aún, era más débil de como había sido en el pasado. La única forma en que podía tratar con esas personas era evitar que vinieran o llevarlos a un lugar que él llamaba suyo. En este momento, no deseaba pelear más de lo necesario. Levantó una mano, y cada noble fantasma en el aire señaló en una sola dirección. Todas las proyecciones. ¡No! Un grito desesperado sonó. Fuego sucesivo. Un profundo estruendo dominó todo otro ruido cuando los nobles fantasmas se dispararon en fuego rápido. Eran como estrellas, brillando en las explosiones que producían. Con cada espada que golpeaba el Kido de transporte, el símbolo de la Dafne de invierno comenzó a oscurecerse hasta que no existió. Bajo el constante bombardeo de ataques, el Kido de transporte se hizo añicos bajo los ojos de todos los Shinigami. La tez de Yamamoto se blanqueó mientras que el otro Shinigami cayó en silencio silencioso. La moral del Shinigami estaba cayendo en picado a un ritmo asombroso. Baragan solo era lo suficientemente aterrador, pero ahora que sabían que los refuerzos no llegarían, la mayoría de los Shinigami más débiles se desanimaron severamente. Si nada más, Shiro esperaba que Yamamoto se rindiera en este punto. Más conflictos no valían la pena tomar más vidas. Los ojos de Shiro de repente se entrecerraron. Podía sentir que algo era diferente. El humo y la energía espiritual persistente cubrían el área, lo que dificultaba ver o sentir algo, y sin embargo, se estaba cansando. Algo andaba mal. A medida que el humo se disipaba gradualmente, los ojos de Shirou se dilataron mientras miraba gradualmente hacia su pecho. 3 cuchillas lo habían atravesado. Momentos antes de que Shirou hubiera desatado su ataque, Stark suspiró exasperado antes de cambiar su mirada hacia Lilinette en sus brazos. Ella no había sido la misma mocosa molesta que él estaba acostumbrado a conocer en los días anteriores, y estaba claro que había comenzado a meditar. «Necesita ayuda», dijo suavemente mientras esquivaba los ataques de los Shinigami cercanos. Lilinette no respondió. No era como si no pudiera entender los sentimientos de Lilinette, pero evitar el problema no significaba que no estuviera allí. Por difícil que fuera admitirlo, la familiaridad que tanto Stark como Lilinette sentían en la energía espiritual de Shiro hacía que se sintiera como si algo estuviera martillando desde su interior. Ha vuelto. Es él. Palabras cuyo significado no podían entender llenaban constantemente sus mentes ante su presencia, haciéndolos incapaces de pensar ni acercarse a Shiro a la ligera. «Necesitamos ayudarlo», razonó Stark. Lilinette miró a Shiro en el cielo y se mordió los labios. «Pero aún no hemos descubierto qué está pasando con nosotros. ¿Qué pasaría si nos convirtiéramos en una carga para Shirou?» Stark suspiró. «No habríamos consultado con Aizen si no quisiéramos volver a nuestro estado máximo y estar al lado de Shirou». Además, los ojos de Stark se entrecerraron asesinamente hacia Yamamoto. «Ese hombre me enoja». Lilinette estuvo de acuerdo. Desde el momento en que comenzó la guerra, la atención de Stark y Lilinette permaneció fija en Shiro Yamamoto, y no tuvo en cuenta todo lo demás. Fue por esta razón que ningún Shinigami de clase capitán intentó atacarlos en lo más mínimo. Stark estaba controlando su producción espiritual, haciéndolo parecer mucho más débil en comparación con Arribel y los demás. De esta manera, los Shinigami de rango bajo y medio que intentaron atacarlo ni siquiera pudieron tocar su ropa o la de Lilinette. El nivel de fuerza de Stark era demasiado alto para que pudieran siquiera comprender y mucho menos derrotar. Al ver la ola de ataques que los Shinigami estaban enviando hacia Shirou, tanto Stark como Lilinette finalmente se pusieron serios. «Stark», el tono de Lilinette era firme. «Hagamos esto». Stark asintió apáticamente mientras observaba a Arribel y los demás lanzando sus ataques en respuesta al Shinigami. Patear sobre los lobos. Stark inmediatamente liberó su resurrección. Podía ser perezoso en cualquier otro momento, pero por alguna razón, cuando se trataba del bienestar de Shirou, la necesidad de tomar medidas era absolutamente abrumadora. Se puso serio en segundos. «Familia». Esa palabra resonó en la mente de Stark y Lilinette en este momento.
El cuerpo de Lilinete se convirtió en partículas de energía espiritual que tomaron la forma de un par de pistolas de moda occidental cuando una familiar capa gris y blanca apareció sobre los hombros de Stark. La energía espiritual de Stark se hinchó, asustando a todos los Shinigami de clase baja y media que se atrevieron a atacarlo. Stark, ese bastardo se está moviendo, la voz de Lilinete sonó desde una de las armas. Lo sé, Stark miró la figura de Yamamoto. A raíz del gran Ray Zero que Arribel y los demás habían disparado, Yamamoto ahora estaba tomando medidas para atacar a Shirou que no podía defenderse adecuadamente. Es su culpa. Es culpa de todo este bastardo. Una voz sonó en las almas de Stark y Lilinete. Se llevó a mi única familia. Yo estaba solo otra vez. La ira, el arrepentimiento, la miseria, las emociones eran tan agudas que dolían. Soledad. La desesperación se encuentra en el silencio solitario. Y luego, de repente, Stark y Lilinete se pusieron rígidos. Podían escucharlo resonando primero con él y luego con el resto. Los aullidos. Las imágenes de una luna brillante brillaban continuamente en sus mentes junto con una sola figura mirando hacia una noche sin estrellas mientras se inclinaba hacia atrás junto a la entrada de una fría cueva en la ladera de una montaña. Un lobo solitario, indiferente y sin fases, con un poder indiscutible. El punto de referencia de lo que primero se conoció como el gran hueco más alto. Stark se estremeció, su mano izquierda presionándose sobre su rostro mientras un dolor entumecedor lo asaltaba. Tropezó con sus pies, Lilinete no sintiéndose diferente y soltando un gemido de su boca. Los Shinigami alrededor de Stark y Lilinete pensaron que vieron una oportunidad y atacaron. Pensaron mal. Un arma se niveló en su dirección, y una explosión azul más fuerte que cualquier ataque que Stark hubiera lanzado antes los aniquiló. En su forma liberada, la energía espiritual corría violentamente a través de sus cuerpos. Era casi instintivo. No era lo suficientemente fuerte. No podía proteger a mi familia. Los ojos de Stark y Lilinete se inyectaron en sangre mientras luchaban contra su mareo y miraban a Yamamoto. Me desperté, y luego él se fue. Stark sintió una oleada masiva de energía espiritual acumulándose en la punta de su arma, impregnada de una combinación de un aura verde claro y un azul profundo. La ira de Stark y Lilinete se sintió irracional, pero desde el momento en que notaron que Ichigo repelía el avance de Yamamoto, dispararon sin dudarlo casi vengativamente. Yamamoto se vio obligado a retroceder, dándole a Shiro el tiempo que necesitaba para completar cualquier ataque que había estado preparando. Stark sintió el impulso de seguir disparando, pero su objetivo se estaba deteriorando, lo que lo obligó a mantener su fuego. Las memorias seguían apareciendo en su mente una por una. Cada nueva adición tenía tanto a él como a Lilinete luchando por procesar todo. Sus mentes se quedaron en blanco, y para cuando se compusieron y miraron hacia atrás para evaluar la situación, vieron tres figuras apuñalando espadas a través del pecho de Shirou. Stark y Lilinete se congelaron. Algo pareció romperse dentro de ellos. No. No. No otra vez, por favor, no otra vez. Me dolió. La soledad dentro de ellos se volvió completamente insoportable. El aullido de antes aún no se había calmado, el sonido resonaba claramente en sus oídos. Era casi como si las cosas hubieran vuelto a ser como habían sido en un pasado lejano. Te quedarás allí y mirarás. La voz dentro de ellos sonaba urgente ahora, más fuerte. Familia. Familia. Se soltó un suspiro estremecedor. Los lobos. Los lobos. Por encima de todo, todos los lobos valoraban la compañía. Cazaban en manadas. Vivían en manadas. Muerde uno, incurres en la ira del todo. La primera vez que un lobo solitario aulló a la luna, fue en compañía de otro a quien apreciaba entrañablemente. Un compañero preciado, porque el lobo solitario ya no estaba solo. Stark. Lilinete. El significado de esos nombres fueron las dos personas más importantes que una sola loba solitaria apreció en los episodios finales de su vida. No más. Ya no perderé nada más. Un poder inimaginable creció alrededor de Stark y Lilinete hasta el punto de que todos los combatientes en el campo de batalla se detuvieron. Para Yamamoto era una presencia familiar, para el resto, todas sus bocas se secaron repentinamente. La fuerza era aplastante. Este poder, mató y mató incluso sin las intenciones del usuario. En este momento, ese poder era necesario.
porque si podía salvar solo a uno mientras abandonaba al resto, entonces el resto no importaba. Familia. Esa palabra volvió a sonar en las mentes de Starkey y Lynette. Un impulso explotó desde dentro de ellos, llevando una voluntad y un deseo mayores que cualquier otro. El aspecto de la soledad, y la desesperación por no ahogarse más dentro de ella. Tú eres yo y yo soy tú, así como antes, aulló. Fue una señal. Tal como él lo había hecho por ella, y ella por él. Ellos contra el mundo. Aullido. Aúlla a la luna brillante. Resurrección. Segunda etapa. Lobo llorando. Dar falsa alarma. Perdón por los retrasos. Esta semana marcó el comienzo del periodo escolar universitario y hubo muchos ajustes y cosas que necesitaba hacer para mis clases, que incluían tareas y estudios no planificados, y amigos que visitaban al azar sin previo aviso. Aún así, creo que una vez que tenga una idea de todo, la estabilidad de las actualizaciones y la duración general deberían reanudarse normalmente. Este capítulo, por ejemplo, se siente algo corto a pesar de todo el tiempo que terminé gastando en él. Supongo que las escenas de acción me llevan más tiempo a escribir, y lamento las molestias ya que no quería retrasar esta actualización por más tiempo. Ha sido un poco difícil escribir en los últimos días, debido a lo agitado que era todo. Gracias por leer. Próxima actualización. Historia de dos espadas. Patreon.com/Parcasius